De Lota, de la zona del carbón, porque la situación que hoy día se está viviendo en Enacán es... En la entrevista que sostuvo el gerente general de Corfo, don Eduardo Vitrán, en la cual señaló que el reintegro de los trabajadores no era negociable para las conversaciones con ustedes. El día del cierre de Enacar, la verdad, para mí fue como esos días de eclipse, donde todo se oscurece. Fue el momento más terrible como hombre, como persona, como ciudadano, ante todo. Era lo mismo que si muriera tu mamá o tu papá. La muerte solamente del futuro que tú tenías, era un pueblo que moría. Cuando ya se dio ya por cerrar la mina, a mí el mundo se me vino abajo, yo tenía sueños. Y no solamente yo creo que todos los compañeros de ese entonces, el 16 de abril de 1997, teníamos grandes sueños. Cuando yo supe del cierre y llegué a mi casa, mi hija tenía pocos años de vida, era una guagua prácticamente, y la abracé porque el futuro se colocaba incierto. No solo para mí, sino que para todo el grupo familiar. Entonces, me recuerdo que la abracé a ella como guagua y lloré. Tuvimos conocimiento desde unos buenos años atrás, pero solamente eran rumores no. Hasta cuando Víctor Hugo me llamó como cerca de las 12 de la noche, que iban a cerrar la mina y qué posibilidad había de bajar y irnos a tomar la mina para defender nuestro trabajo, defender que no cerraran nuestra fuente laboral. A ver, en la noche del día 15, bueno, yo después de ser informado fui a hablar con José Carrillo a su casa, llamé a varios dirigentes y le pedí que nos juntáramos en el pique a la 1:30, porque a esa hora venía saliendo el sobretiempo del segundo corriente. La idea mía era inmediatamente tomarnos la mina, quedar con los mineros abajo. Inclusive yo estuve en las jaulas, hablé con los trabajadores, pero lamentablemente los trabajadores no estaban en condiciones, no hicieron caso de tomar medidas al tiro. Como minero no teníamos conocimiento, esto vino de improviso, fue un zarpazo del Puma. Bueno, en mi casa mi esposa reaccionaba como algo, un golpe lejano, profundo, como que le llegó a lo más profundo, porque venía un descontrol en el hogar, venía un descontrol en lo económico, en la visión de futuro. Bueno, con dolor, y con dolor propio, que yo tuve una depresión debido de eso cuando hubo el cierre. No miraba la vida con íntegra, pero a comer no hay nada más, no sabía de mundo. Lo tomó como más, como toman los cristianos. Que Dios proveerá, esas frases que usan siempre tanto los católicos como los evangélicos, siempre utilizan esas frases que yo no estaba acostumbrado a utilizar. Nosotros sabía que se nos iba a poner dura la cosa, porque yo no tengo oficio, yo solamente soy obrero, no tengo ninguna especialidad, y bueno, veíamos que se nos complicaba el panorama, pero en ese momento no pensábamos nosotros, sino que pensábamos cómo, sobre todo en mi entorno familiar, cómo defender para que no se cerrara la Enacar. De hecho, nosotros hicimos varias movilizaciones, que terminamos después en Santiago con más de 1.200 trabajadores.
la experiencia, ¿no es cierto?, al ir con los compañeros en una tremenda multitud de todos los trabajadores en el lagar, pensamos en que las cosas iban a ser mejor porque el primer ofrecimiento, la verdad, era irrisorio. Entonces partimos con una esperanza, Santiago, de volver protegidos socialmente, porque había un gobierno en democracia, Lota siempre apoyando ese punto de vista político. La peleamos, la luchamos, nos golpearon, muchos cayeron detenidos, a mí me hicieron pedazo la mano en Santiago, pero aún así, si hubiera que hacer algo por Lota, yo lo volvería a hacer de nuevo. Con un grupo de personas que siempre han dado al frente, marchamos con una convicción, no de ir a entregar nuestro trabajo, de ir a defenderlo. Otros no, otros marchaban con la mentalidad de cuánto nos iban a dar por año. Nosotros no, nosotros marchábamos con una desazón también por el hecho que se estaba acabando con un movimiento sindical en Lota, acallando de una vez por todas el pulmón de los movimientos obreros en Chile. Es decir, aquí en Lota, si lograban doblegar Lota, por supuesto que iban a doblegar a todos los movimientos sindicales a nivel de todo Chile. Yo creo que esa marcha nosotros fuimos un aspecto utilizado, porque en la CUT nosotros organizábamos las tomas y parece que había micrófonos en la CUT. Cuando llegamos ya los carabineros tenían rodeados. Estuvimos a punto de morir, porque hubo harto enfrentamiento con carabineros. Y duele que haya enfrentamiento entre ciudadanos y entre la policía chilena que se jura por el bienestar y el resguardo del ciudadano, y duele pelear entre compatriotas. Parecía una guerra campal, no era una protesta. Yo creo que ha sido uno de los grandes hitos del movimiento obrero chileno. Obviamente que después de la matanza de la Escuela Santa María en 1907 y otros hitos importantes, pero yo creo que esto, el llegar a la capital con una cantidad de mineros impresionante y de marchar por las alamedas, luego llegaron nuestras mujeres marchando desde la estación central hasta la Moneda, luego nuestros niños, en fin, yo creo que fue una movilización bastante importante que le ha dado fortaleza al movimiento obrero chileno. Sí, yo participé en la marcha porque me gustaba interiorizarme de ciertas cosas y como novedad, curiosa en harto aspecto, y acompañé a mi marido en ese viaje. Me recuerdo que tomamos un bus y fuimos a la estación de Concepción, de ferrocarriles,
y nos subimos al tren y ver las cámaras de televisión, tanto obrero ahí con su vestimenta, su casco. Directamente me afectó porque mi esposo tuvo que ir allá. Fueron 18 días que yo estuve sola acá, esperando una buena noticia. Era como todo esto bíblico de David contra Goliat, era una cosa así. Entonces, eso más que nada, y además que pena y preocupación por mi marido, porque yo sé cómo es él, entonces yo sé cómo reacciona, y yo sé que si él puede dar la vida por un compañero, él lo va a hacer, o sea, él no va a permitir que pasen a llevar a sus compañeros. Las indemnizaciones son solucionables cuando los trabajadores, creo que cuando jubilan o cuando por alguna razón, por accidente o por alguna enfermedad profesional, sus indemnizaciones siempre van a ser bien recibidas. Pero una indemnización con un cierre de una empresa de dicha magnitud, ¿no es cierto?, que una empresa del Estado, las cosas de las indemnizaciones son totalmente diferentes porque fueron más cálculos matemáticos en favor más al Estado que a los trabajadores. No fue una solución, porque muchos de nosotros no estábamos preparados éticamente, ni no éramos todos contadores que nosotros podíamos reproducir ese dinero. A muchos se fueron entre medio los dedos y no hubo una protección social. Entonces no fue la solución, fue un quiebre más. No. Para los ex mineros no fue una solución porque antes de haber cerrado la mina deberían de haber creado otra fuente laboral para, paliar la cesantía que queda. Porque, como digo, para aquella gente que no tiene conocimiento de qué hacer con la plata, con la indemnización, es difícil que pueda haber servido esa plata que nos dieron. De hecho, algunos compañeros compraron tremendos televisores de 1.300.000, otros cambiaron todos los muebles. Yo insisto que aquí hubieron varios factores que incidieron a que muchos mineros se hicieran bastantes ilusiones con el cierre de Nacar, y en ese sentido todo el mundo apostó a los años de servicio, la indemnización de años de servicio, entonces pensando que venía el $1.000.000 de pesos, entonces algunos tenían 15, 18, algunos 20 por ahí, sacaban cuenta 20 millones, en fin. Pero para nosotros lo más importante era, digamos, primero, de que el gobierno pudiera dejar a todos con jubilación o con puente de jubilación. Segundo, de que la promesa fue de instalar industrias en la comuna de Lota, ya con trabajo estable, y en ese sentido se pensaba de que se podía estabilizar, digamos, los mineros por el cierre de Nacar. Pero no ocurrió así y la indemnización por año de servicio se fue entre los dedos. El Lota se llamó el tren de la victoria porque, de acuerdo a lo que estaba, digamos, concordado con el gobierno, si eso hubiera funcionado tal como fue el protocolo 97, se supone que Lota iba a tener un desarrollo industrial bastante grande. Entonces veníamos con bastante esperanza, optimismo en que se iban a cumplir con la instalación de los parques industriales, con la instalación del hospital de especialidades, que se le iba a dar un funcionamiento y se iba a hacer un puerto industrial.
Ese tren no fue un tren de la victoria, fue un tren de la mentira. Porque a nosotros que nos dirigía nos dijeron que llegando a Lota lo pagaban el dinero el lunes. Y a nosotros pagaron 23 días después. Y después nosotros fuimos donde vuestro dirigido y dijeron que ellos ya no eran dirigentes nuestros, que nosotros ya como personas no valíamos nada para ellos y se olvidaron de nosotros. Para mí no fue el tren de la victoria. Yo, o sea, ese fue un nombre que se lo dieron no sé quién, pero yo en mi forma personal, no sé si victoria para el gobierno, victoria yo creo que para ellos, o sea, de hecho para ellos puede haber sido el tren de la victoria porque ellos no cerraron la fuente de trabajo, ellos terminaron con la vía sindical y con el movimiento obrero en Lota. Pero para mí en forma personal no fue el tren de la victoria, fue el tren de la derrota. Victoria. Victoria porque el trabajador fue digno en defender sus derechos en Santiago. Y se sintió victorioso porque era tan miserable lo que al principio le daban a los trabajadores que volvió con algo más y luchó con la frente en alto. Creo que en ese aspecto es victorioso una vez más Lota a través de la historia. Él venía cansado, desasiado, como por fin terminó esta cuestión. Pero no acotó nada más, no dijo qué era lo grande que se había ganado. Yo pienso que no fue un tren de la victoria y lo que sostuvo después del cierre no fue una victoria, fue algo legal nomás. Porque no es una victoria que se cierre una fuente laboral, para mí no es una victoria. Que muera lo que todavía está como tesoro. Bueno, yo lo fui a esperar abajo, a la estación, y me parecía algo tan histórico ver a tanta gente reunida ahí. Pero después nosotros nos vinimos para acá, para la casa, pero no lo encontré como una ganada. Como una ganada para los trabajadores. Era lo que había nomás, pero no como una cosa como para celebrar ni nada. La primera impresión que me dio es de que Lota tiene gente muy linda de corazón. Como las esposas nos recibían. La verdad, me emociona esto, pero porque un pueblo que tenía esperanza, junto a su familia, hoy día se ven preocupados, se ven con un futuro incierto, con unas jubilaciones, no sé, con estos sistemas de AFP, creo que con pensiones miserables, y que más de algún compañero va a terminar almorzando en el hogar de Cristo.
Había escuchado, ¿no?, la pura entrada de Lota para arriba, nada más, para arriba. La entrada desde el camino Corcura, de ahí Tricauco, nada más. Sí, pues yo trabajé allá, pues yo trabajé diciembre, enero, febrero, marzo y abril, 5 meses en Tricauco, porque me correspondía, porque yo era del tramo 4-1. Desmalezábamos, hacíamos cunetas y prácticamente íbamos en eso, ¿no? Ensanchamientos de camino, con picota, con pala, con podones, ahí conocí los podones y nada más que eso. Tricauco era largo, terminaba abajo ya cerca de un par de kilómetros de Santa Juana y comenzaba aquí arriba en Casa Vieja, arriba en Patagual, y se formaba por cuadrilla y cada cuadrilla tenía su trabajo. Era podar lo que era el sector orilla, hacer canaleta y abrir un poco el camino, que era solamente con poda y pala. Bueno, de momento uno se explicaba, ¿no es cierto?, se hacía una idea del cambio de trabajo, ver viejos que llevaban años trabajando bajo la mina y verlo de repente cortando árboles, no sé, cortando, ahí estando en medio del bosque, daba una sensación así de que se irán a acostumbrar o no se irán a acostumbrar. Fue un trabajo de aprender a caminar de nuevo. Como persona tuvimos otra experiencia abajo de la mina, se caminaba de otro tipo y lo costaleamos harto, lo aporraciamos harto, tuvimos que adaptarnos al cerro. El cerro nos enseñó a caminar. La verdad era bonito verlos porque ellos son diestros con la pala, son diestros con la picota, son diestros de hacer trabajos convencionales. Somos diestros en el trabajo bruto. Entonces ellos siempre con el espíritu arriba, realizando el trabajo que les dijeran, cargando camiones, haciendo cunetas. La verdad, del carbón al barro, del barro al carbón. La única diferencia es que no estaba oscuro. Yo creo que todo trabajo dignifica, pero el hecho de sentirse inútil, arriba, inútil me refiero yo no porque nosotros no hayamos servido para ese trabajo, lo hacíamos bien, con agrado, pero yo por lo menos me sentía inútil al país y después de haber estado abajo trabajando en un trabajo que no solamente la mina forjó este país, sino que participó en muchas cosas a nivel mundial y después parte de la estirpe de los mineros tenga que estar tirado para allá. Yo creo que también lo veo como una estrategia de gobierno, igual sacarnos lejos de aquí. Lo sentimos segregados, lo sentimos como el pueblo mapuche, exonerado de la esperanza de un futuro mejor. Porque estuvimos un año escondidos en el cerro y no hicimos nada. Al final del camino, al final del año, Francisco Castro contrató un par de máquinas, aplanó el camino, abrió y se acabó el tema. Luego que llegamos a Tricauco fue como una bajada de ánimo, porque estábamos prácticamente limpiando las cunetas del camino arriba, desmalezando, estábamos lejos de la ciudad porque era arriba donde el diablo perdió el poncho, pero eso se mantenía, todavía se mantenía la perspectiva de que iba a ser por mientras instalada la industria.
nosotros éramos los leprosos del país. Éramos gente con lepra para el gobierno. Entonces, lo más esencial era esconderlo en el cerro. Con otros países los leprosos están entre las fronteras, entonces nosotros teníamos que ser exonerados hacia el cerro. Para que la opinión pública no viera el minero, que muchos eran profesionales, técnicos, que muchos electricistas, mecánicos, choferes. Entonces, gente que anduviera en el cerro picando tierra. De hecho, habían logrado ya cerrar una fuente de trabajo que es la minería del carbón. Habían logrado ya apagar las voces de los dirigentes y del movimiento obrero y tenerlos aquí en la ciudad o meterlos en alguna industria. Para ellos le era un poco costoso porque de hecho si hubiésemos ido a alguna industria estatal, ahí nos habríamos movilizado, ahí habríamos hecho sindicatos y nos sacaron para arriba para eso, para acallarnos y para dejarnos quietos arriba. Porque estando los mineros en Lota, siempre iba a haber problemas, ¿ah? Porque los mineros sí, aquí en Lota iban a hacer valer sus derechos, iban a reclamar, y como estaban todos acá, se iban a ir más fácilmente. Entonces para ellos fue más fácil llevar a los bosques, nosotros tenerlo escondido ahí, porque yo lo tomo de esa manera. A nosotros lo llevaron a los bosques para esconderlo, para alejarlo un poco, ¿ah? Y hacerlo olvidar un poco de lo que de los hechos que habían pasado. Los tiempos antiguos, ahí la película el otro de atrás haciendo peor, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, pero también nos sentimos como atropellados por esta situación, porque siempre en una empresa los trabajadores no son los culpables de las malas gestiones y administraciones de una empresa, en la cual se llegó el momento donde la empresa cerró, en la cual se nos pagó la indemnización, se separó a los trabajadores por grupos 1, 2, 3 y 4, algunos más protegidos que otros, pero como digo, nosotros somos uno de los grupos más afectados en esta negociación que se hizo protocolar, en la cual nos costó una lucha, todo no fue fácil. Y lo más lamentable, el último tramo de los trabajadores, los que fueron a trabajar al bosque, era gente con 40 años, otros un poquito menos y otros un poquito más. Se podía esta gente todavía capacitar. Hay gente con cuarto medio. ¿Qué pasó con esa gente? Nosotros siempre hemos perdido, compañeros. Siempre hemos perdido. Pero nosotros ahora tenemos todas las armas para poder ganarlas, compañeros. Todas. Nosotros lo único que queremos, y ya le hemos pegado un golpe bajo a la Corfo, un golpe bajo en este caso a Vialidad, porque de nosotros ya nos tienen estudiado y no encuentran ninguna bandera política. Porque los compañeros también de a poco están entendiendo en que nosotros tenemos que ir valorizando como tal. Somos personas, las personas entendemos, y lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir avanzando y en una línea correcta, compañeros. Es que yo creo que los mineros tenían y tienen todavía capacidad para organizarse. De hecho, en la escuela de nosotros son los mismos viejos nuestros. Y arriba se organizó y se formó sindicatos, en estos sindicatos eventuales transitorios. Los mineros éramos como una familia, y todos se cuidaban y se apoyaban a otros, por eso que había harta forma de organizarse. Costó organizarse porque habían ciertos temores a organizarse. Estábamos en una empresa del Ministerio de Obras Públicas en ese entonces que se llamaba Francisco Castro, y en la cual trataba de que nosotros no nos organizáramos, que no hiciéramos reuniones, pero de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros vimos de que la necesidad era imperiosa, porque ese proyecto, ese trabajo se iba a terminar y cada uno de nosotros iba a quedar a la deriva. Pasó que lo siguiente, que ellos
el gobierno en ese entonces nos separó. De cuando cerró la mina nos separó por grupo. Muchos quedaron pensionados y otros no. Los que no quedamos pensionados quedamos con trabajo con 600, 800. Bueno. Y nosotros fuimos muy inteligentes que no nos separamos el grupo de Lota Tricauco. Los dimos como la raza Maipo, lo juntamos en el cerro y ahí conversamos. Fue una idea que nació de todos los trabajadores. Porque en el momento cuando nosotros recién ingresamos a trabajar a las empresas Francisco Castro, se nos leyó la carta así bien dictatorial, ¿eh? Que estas son las reglas, así y así van a ser. Y nosotros en ese momento nos lo tomamos bien, entonces inmediatamente empezó a suscitar ese deseo de formar un sindicato, ¿no es cierto?, para que se nos hicieran respetar nuestras leyes laborales. Pero esto realmente nosotros, ¿cierto? Los compañeros de Lota se adelantaron realmente, y ellos con el abogado, ¿cierto? Están con una persona, un abogado, nos van a encaminar a las personas que realmente queden, ¿cierto? Como delegados o dirigentes, como les digo. En Tricauco no nos asesoró nadie. Yo fui uno de los dirigentes cuando se formó la primera vez el sindicato. Nadie nos asesoró, sino que fue una cosa que nació entre nosotros. Al principio nos visitaron los ex dirigentes que teníamos en la empresa, pero no fueron más de 1 o 2 visitas. Luego se olvidaron de nosotros. Sí, pues, unos que tenían, por ejemplo, contacto con algunos dirigentes, parte por ahí, pues bueno, después llega el Víctor Hugo Tiznado y el Tiznado también empieza a ayudar a formar el sindicato, o ya sindicato formado ya, pero ya ayudar de una u otra forma. Cuando yo llegué a Tricauco ya tenían sindicato, ya hay una talla más o menos que decía me da risa, pero cuando yo llegué todo el mundo apurado para hacer sindicatos, porque también, digamos, la verdad, a nosotros se nos culpa a los dirigentes sindicales de haber sido los que entregamos, digamos, el protocolo. Ya, yo jamás le he sacado bulto a esto, yo siempre públicamente lo he dicho, yo no tengo ningún temor en discutirlo abiertamente con toda la comunidad, con los dirigentes sindicales, con el gobierno, ¿ya? Y que se sepa la verdad, yo tengo mi conciencia tranquila, hice lo que más pude. José Herrera, Daniel Díaz, Jorge Sil. Juan Alarcón, Jorge Sil. Raúl Cartes, Jorge Sil. Primer director, el señor Sergio Suazo, y segundo director, el señor Jorge Sil. Nosotros queremos trabajo. En el día a día nacional nuestra fuente laboral, ellos tienen que ser responsables de ese cierre, tienen que hacerse cargo de nosotros y por lo tanto lo que nosotros vamos a exigir va a ser el trabajo. Si el día de mañana no nos dan el trabajo, pues el gobierno va a tener que atenerse a las consecuencias. Pero el movimiento sindical no es fuerte, sí. No nació con fuerza como para golpear la mesa. Hubieron algunos dirigentes que quisieron golpear la mesa, pero después se callaron. Se llegó a un término que iban a ser los dirigentes, no, pero no hubo asesoramiento. Solamente la gente tuvo la capacidad, la valentía y fue mucho mejor que los dirigentes que hubieron. Creo que fueron mucho mejor, pero faltó apoyo. Porque tú sabes que la cultura sindical minera lotina se transmite de padre a hijo, ¿eh? Las luchas de los padres, cómo se han conquistado en esta zona, es una cosa cultural, pero una cultura donde hoy en día no hay que dejar, hay que pulirla con más conocimiento, hay que ir a seminarios y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, hacer la comparación, que hoy día estamos ante grandes tecnócratas, como digo, y hay que negociar con ellos, hay que negociar con un Estado, así como el Estado de hoy se queja de que tiene que modernizarse, que tiene que evolucionar, los trabajadores también, junto con sus dirigentes sindicales. La reinserción laboral
era bonita como las doctrinas políticas, ¿ah? En los estatutos, todo es lindo, pero otra cosa muy distinta es en la vida real. ¿Qué hacemos? Más de 300 mineros del tramo más desprotegido en los planes de emergencia. Yo creo que la respuesta está ahí y las autoridades la saben. De hecho, para mí el Chicauco no fue una reinserción. Creo que fue, para ellos lo tomaron como un trampolín hacia una reinserción. De hecho, si lograran investigar con respecto a eso, habíamos varios que aparecimos reinsertados en una empresa y nunca hemos ido a trabajar en esa empresa. Entonces, aparte que la reinserción laboral fue un fracaso el año 82 y fue un fracaso ahora en la cárcel. Porque no fue una reconversión ideada, pensada científicamente, sino que fue ya tirémosle nomás a los mineros lo que venga. Entonces se capacitaron los chabotas, reposteros, panaderos, negocio en la esquina, pero no hubo nunca una reconversión pensada en el desarrollo productivo de la región. Si uno revisa lo que pasa en Arauco, Maslote y Coronel, y piensa en el mediano y largo plazo, se va a ver que en Coronel, con el desarrollo de los 3 parques industriales, más el puerto, ahí hay un eje y un potencial de desarrollo, pero voy a decir una palabra que puede ser demasiado grandilocuente, pero es espectacular a mi juicio. De aquí a unos 5 o 8 años, esos 3 parques van a estar, no sé si completos, pero con muchas más industrias las que hay hoy día, que hay muchas ya, y van a demandar mucho trabajo de Coronel, y esa capacidad se va a copar, y van a demandar trabajo también de Lota, porque en Lota no hay lugares para instalación de industria. Entonces, Lota va a tener, la gente de Lota quiere trabajar al parque de Coronel. Yo sé que no le gusta mucho, pero esa va a ser la realidad. Y alguien que vive en Santiago y tiene que ir a trabajar a una comuna lejana, entre Lota y Coronel hay mucho más cercanía que lo que pasa con los trabajadores en Santiago. Yo creo que aquí vamos a tener si hacemos las cosas bien, por supuesto, y generamos las condiciones para que se instale en industria, yo creo que aquí vamos a tener una gran zona industrial, con un puerto creciente en Coronel y con un puerto desarrollado en Lota. Lo que va a significar que tenemos mejor capacidad de salida para nuestros productos. Tenemos el camino a la madera y por lo tanto va a haber más servicios que dar para los productos que van a llegar a Coronel y Lota para salir desde el camino a la madera. Va a estar la carretera de la costa, que se va a ir hacia la 9ª región y por lo tanto va a haber más transporte desde la 9ª región a los puertos de Coronel y Lota y también al muelle de Leu. Por lo tanto va a haber más servicios que dar o va a haber más facilidad para ellos. Disculpa que sea irónico, pero ¿cuál recesión? Aquí tú los ves. Del año 97, 98 a la fecha, aquí tú los ves. Pasan los años, hay gente que tiene mucho más edad que nosotros, hay gente que inclusive ha fallecido y nunca obtuvo nada. Aparte de estos programas. Imagínate, del año 97 a la fecha, desde que estamos en Chicauco, que solamente conocimos poda y pala, hasta la fecha, ¿qué es lo que hemos aprendido? Bueno, algunos sí lo han hecho, pero no la mayoría. El futuro de los mineros ya a esta edad, la verdad, Sergio, es bastante oscuro, más oscuro que el fondo de la mina. Porque con estos planes, imagínate la gente ganando los sueldos mínimos. Vuelvo a decirte, el capital que van a tener en sus AFP, la verdad, una pensión miserable. Y está la esperanza de que este gobierno, ¿no es cierto?, vea la situación de los exmineros en forma particular. En realidad yo lo veo bastante negro, salvo aquellos que quedaron con pensión, que quedaron con puesto de jubilación, pero los tales mineros que hoy día están trabajando en los programas de emergencia, yo creo que aquí falta una voluntad política desde el año 97 hasta hoy día, que justo cuando se acercan los procesos electorales
aparece la concertación con la derecha ofreciéndole pensión a los mineros. Nosotros lo único que reclamamos es una protección social, porque nosotros fuimos exonerados en plena democracia, y por lo tanto a nosotros el gobierno nos debe, y si algún día aparecemos en la calle por ahí, vamos a aparecer reclamando lo que a nosotros nos quitaron. Nosotros queremos el día de mañana estar tranquilitos, tener 50, 60 años, pero tener una pensión digna. Y el minero vamos a seguir estos planes de chilenos de última categoría, que no nos dan ni un par de zapatos. Ya llevamos 9 años trabajando. Es una vergüenza como chileno, como una política de Estado, que a un trabajador no se le dé ni un feriado, que se le contrate indignamente, porque dice, tenemos dignidad para el hombre, se legisla para el ciudadano, pero para nosotros no hay legislación. Firmar un contrato de 3 meses es harto indigno. Y yo no creo que van a estar todo el tiempo, ¿no es cierto?, con ese tipo de trabajos. Yo lo veo de esa manera, porque a mí me ha tocado trabajar varias veces para afuera y no se ve un futuro aquí muy bien claro. Aquí miramos el destrozo que se hizo con la ENACAR, hundir en la ENACAR, robarse todo lo que tenía la ENACAR, toda la implementación regalarla. No se vendió, se regaló. Porque nadie vende una máquina de la índole que tenía ENACAR a tan bajo costo. Aquí tenemos el ejemplo de que si tú te vas a dar una vuelta, porque después que cerró la ENACAR, yo fui varias veces a mirar ENACAR, los baños, nostalgia, lamparería, y ahí tú te das cuenta de qué valor se perdió, de qué es lo que hizo el gobierno con nosotros, qué hizo el gobierno con Lota. Lo que yo espero es que la gente se una y pidamos los derechos, pidamos todos los lotinos, sobre todo esposas de mineros, hijos de mineros, que se unan y pidan el trabajo que se les quitó. Que fuera una ciudad pujante, que hubieran oportunidades para los hijos de los mineros, que pudieran estudiar lo que se les venga a la cabeza, porque creo que la educación es la mejor herramienta que uno puede tener. Bueno, en tanto para el espíritu sí, pero en la realidad misma de la propia vida es para tener un mejor ingreso y un mejor porvenir y una mejor calidad de vida. Que la gente se una definitivamente, y que piense en el mañana, o sea, no pensemos en el hoy nomás, que pensemos en el mañana, de que los hijos están creciendo, de que las cosas van cambiando, que no nos quedemos ahí a contemplar el horizonte para que alguien nos venga a rescatar. Nosotros somos los que tenemos que actuar para ser rescatados. Nosotros somos los que tenemos que proponer. No esperemos que nos vengan a dar nada, nos van a venir a dar nada de nada. Para Lota lo esperaría todo porque lo dio todo.
Recordemos que Lota, en la época de los dueños del carbón, de los Cauciños, de los Matías, le entregó plata a Chile para levantar industrias y empresas. Así que aquí hay unas deudas históricas con este pueblo. Espero que sea un lugar turístico, que engrandezca, pero lo que más me gustaría que pasara en Lota, que yo creo que es difícil, la cultura de los niños. Mucha gente espera mucho para Lota, pero como está día a día, días mejores no hay para Lota. Lota es un hoyo donde todos vienen a... En vez de tapar ese hoyo, vienen con un camión y hacen el forado más grande día a día. Para Lota ojalá que se creen empresas de trabajo, que no sea una ciudad dormitorio, que nuestros jóvenes no tengan que irse de nuestra ciudad. Yo creo que existimos, pero no vivimos. Porque no hay un mañana para nosotros. Nosotros estamos esperando nomás que el día de mañana morir y que lo cubra la tierra. Y lápida sobre las lápidas. Muerto sobre muerto. No, yo creo que ya no. Yo creo que se ha apagado la lámpara, ya que la fortaleza que lleva el trabajador minero. El minero vive en cada corazón de un lotino, ¿no es cierto? De un bien llamado lotino. Yo creo que durará, generación tras generación. Sí, yo creo que nunca van a dejar de vivir. Yo creo que Lota y el país entero tiene que estar presente en el sentido de que vamos de una u otra forma a demostrar que todavía estamos vivos. Los mineros del 96, 97 no hemos salido a la calle todavía a reclamar. Y cuando salgamos ahí tienen que preocuparse, porque estamos como muy calladitos, pero cuando tengamos que salir, ahí vamos a demostrar que todavía estamos vivos y vamos a estar siempre de pie y nunca de rodillas.